Con 89 años de edad, Lalo el Mimo, una de las figuras cómicas más entrañables de México, atraviesa el momento más desafiante de su existencia. Después de un grave accidente y una cirugía de cadera de urgencia, permanece hospitalizado, acompañado solo por su hija, pero con su distintivo sentido del humor intacto. Descubierto por el legendario Andrés Soler, Lalo alguna vez llenó de luz las pantallas cinematográficas y los escenarios teatrales. Sin embargo, con el tiempo, los aplausos se silenciaron y también el reconocimiento. Entonces, ¿qué sucedió con Lalo el Mimo? ¿Por qué una figura tan emblemática parece haber sido olvidada por la generación a la que una vez hizo reír? Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de este silencio. Los primeros pasos de un gigante de la risa, Eduardo Meza de la Peña, conocido por varias generaciones como Lalo el Mimo, vino al mundo el 26 de agosto de 1936 en Pátzcuaro, Michoacán. Aunque su niñez transcurrió entre Pátzcuaro, Uruapan y Morelia, fue en esta última ciudad donde finalmente se estableció, persiguiendo su sueño de convertirse en actor. No obstante, ese anhelo tardaría en materializarse. Antes de pisar un escenario profesional, Lalo estaba destinado a un camino más tradicional. Se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en Morelia, para estudiar ingeniería química, mientras alimentaba en secreto una pasión por el espectáculo que lo acompañaba desde la infancia. Todo comenzó en un festival escolar donde el joven Eduardo se pintó el rostro y bailó en guaraches al ritmo de Mambo No. 5 de Pérez Prado. Era apenas un estudiante de preparatoria, actuando con un compañero apodado El Silbato Gutiérrez. Pero incluso ese pequeño instante presagiaba algo de mayor magnitud. Lalo creció viendo películas como Los Olvidados, sin imaginar que algún día conocería al mismísimo Dámaso Pérez Prado. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, tras bambalinas del Teatro Blanquita, el maestro lo invitó a cantar Granada. Nervioso y abrumado, Lalo temblaba tanto que no pudo salir para una segunda función. Desde niño se sintió atraído por el universo del cine, el teatro y la televisión, pero carecía de un sendero claro. Solo tenía las imágenes vívidas de la revista Confidencias y una madre estricta que, como muchas de su generación, le exigía: primero estudias, me das un título, luego haces lo que quieras. En su último año de preparatoria, Lalo quedó fascinado con Rosita Quintana, una actriz deslumbrante cuyo cartel promocional adornaba una perfumería local. Un día, mientras trabajaba en la nevería familiar en 1900 en el barrio de San Agustín en Morelia, levantó la vista y allí estaba ella, caminando justo frente a él. No lo podía creer. Dejó el negocio abierto, corrió 2 cuadras hasta su casa, tomó un retrato de Rosita y regresó sin aliento. ¿Lo firmas?, le pidió. Ella sonrió, notó que en la imagen faltaba su característico lunar y lo dibujó con su pluma. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Eduardo, dijo él. Lalo, ella firmó. Para Chato Eduardo con todo mi cariño, Rosita Quintana. Años después, cuando trabajaron juntos en una telenovela, Lalo le contó la anécdota. Ella fue cálida y amable, tal como la había imaginado. Rosita se fue de la nevería caminando, recordaría Lalo entre risas. Y yo me quedé mirando su foto pensando, mira qué guapa es, qué afortunado fui. Después de finalizar la preparatoria, Lalo dejó su ciudad natal y se trasladó a la Ciudad de México para iniciar sus estudios de ingeniería química en 1990, la UNAM. En el fondo, buscaba algo que sabía que no encontraría en Morelia. Si se hubiera quedado, sus padres lo habrían obligado a tomar un camino seguro, formar una familia, buscar un empleo estable y olvidar el escenario. En ese momento, Lalo desconocía que cada facultad universitaria tenía su propio grupo de teatro. Fue un descubrimiento inesperado, una puerta que se abría sin previo aviso. Un día, alguien le preguntó, ¿quieres actuar en una obra?
y su corazón dio un vuelco. Por supuesto que sí. La obra era Los ladrones somos gente honrada de Jardiel Poncela, y para Lalo fue una revelación. El grupo estaba dirigido por Enrique Delgado Fresán, un director, escritor y traductor, y también ingeniero químico, igual que lo que Lalo se suponía que debía ser. En el elenco estaban jóvenes que luego se convertirían en leyendas: José Carlos Ruiz y Mauricio Herrera. La primera obra de Lalo se tituló Dios tuvo café. Le dieron un papel pequeño, pero para él fue monumental. Estaba tan comprometido que se pintó mechones grises en el cabello para parecer mayor, pero los nervios le jugaron en contra. La noche de la función, bajo las luces y frente al público, Lalo se congeló. Olvidó sus diálogos. Olvidó servir el café. Al salir del escenario, tropezó y la charola, la cuchara y la taza cayeron estrepitosamente al suelo. En ese instante, se sintió como en la canción de Los Ángeles Negros. Este fue mi debut y mi despedida. Detrás del escenario se sentó en el camerino, devastado. No sirvo para esto, se dijo a sí mismo. Enrique Delgado Fresán también llegó al camerino, pero para su sorpresa, el director vio algo completamente distinto. La siguiente vez, le dijo Enrique, haz todo exactamente igual, incluso la caída. El público no había dejado de reír. Lo que para Lalo fue un desastre, ellos lo vieron como oro cómico. Había sido un éxito. Eso es lo que vas a hacer de ahora en adelante, le dijo Enrique. Fue maravilloso. Eres un actor nato. Fue precisamente ahí, durante una función de mujeres en el Cadalso, cuando el destino volvió a intervenir. En el público esa noche estaba don Andrés Soler, uno de los actores y directores teatrales más respetados de 1960 México. Soler tenía buen ojo para el talento y notó a Lalo. Al terminar la función se le acercó y le hizo una pregunta sencilla. ¿Quieres ser actor? Soler le dijo que fuera al teatro el jueves siguiente. Lalo, aún atónito, aceptó. En ese entonces, como muchos jóvenes del interior que perseguían sus sueños en la gran ciudad, Lalo vivía con modestia, rentaba un cuarto en una casa de huéspedes en la calle Manzanillo en la colonia Roma. Ese jueves fue al teatro y preguntó por don Andrés. Lalo entró y saludó al actor a quien había admirado desde lejos. Don Andrés lo miró y le dijo, «Te estaba esperando. ¿Eres el muchacho estudiante?» Lalo asintió. Sin dudarlo, Soler le entregó un guión. «Vuelve el próximo jueves. Vas a debutar el viernes. Aprende esto». Lalo quedó impresionado, pero luego Soler le agregó algo que marcaría la diferencia. Sabía que los estudiantes solían estar sin dinero. «Yo mismo te voy a pagar. Mira, te voy a dar 35 pesos diarios». Era una oferta generosa en esa época. Era un pago más que justo y suficiente para que Lalo se sintiera visto y valorado. El siguiente jueves, Lalo llegó con su mejor ropa puesta. Esperó una hora con el corazón latiendo a 1000. No había dormido bien en toda la semana. Los nervios y la emoción no se lo permitían. Así comenzó su formación bajo don Andrés Soler, quien, en opinión de Lalo, era quizás el mejor de los hermanos Soler. Bajo su guía, cada gesto tenía un propósito. 60 años de experiencia estaban condensados en cada palabra, en cada movimiento. Comedia, drama. Don Andrés lo dominaba todo y ahora era el turno de Lalo para aprender. Lalo debutó como actor profesional en 1959 y apenas 4 años después, en 1963, fue reconocido como la revelación cómica del año. A partir de ese momento, su carrera despegó. A lo largo de los años, participó en más de 60 obras de teatro y actuó en más de 126 películas, consolidando su lugar en la historia del entretenimiento mexicano. Ese mismo año, se unió a su excompañero universitario Jorge Guzmán Urgel para formar un dúo cómico de mimos. La idea nació en la UNAM, donde Jorge lo había visto actuar y reconoció su talento para la comedia.
En lugar de seguir con la actuación tradicional, decidieron experimentar con el mimo, combinando humor y narración física. Su colaboración rápidamente llamó la atención. Con la ayuda de la actriz Lucy González, quien los asesoró en la creación de sus rutinas, desarrollaron un número característico en el que uno se ocultaba detrás del otro y creaban una ilusión con las manos y el rostro de su compañero. Era ingenioso, absurdo y tremendamente divertido. Lalo, con su rostro expresivo y su agudo sentido del tiempo cómico, tomó el liderazgo, aunque no sin algunas tensiones iniciales. A pesar de las diferencias creativas, el dúo funcionó. Actuaron juntos durante 10 años, creando sketches que hacían reír a carcajadas al público. Su acto no solo tuvo éxito local, cruzó fronteras. Giras por Europa los llevaron a escenarios repletos y su popularidad creció especialmente en España, donde pasaron 2 años con funciones continuas. Su talento llamó la atención de nada menos que el generalísimo Francisco Franco, el dictador español. Lalo y Jorge fueron invitados a presentarse en su fiesta de cumpleaños, un honor poco común. Franco, admirador declarado de Cantinflas, reconoció de inmediato el homenaje en sus rutinas. Aunque muchos en el público tal vez no entendieran del todo los matices de la presentación, las risas eran genuinas. La mímica y el carisma de Lalo rompían barreras culturales y de idioma. Según el periódico español ABC, después de Cantinflas, Lalo el Mimo fue la mejor exportación cómica que México haya enviado jamás. Tras presentarse ante el generalísimo Franco en España, Lalo ganó un nuevo apodo entre amigos y fans: el Mimo del Generalísimo. Su reputación no paró de crecer, no solo por su talento, sino también por las anécdotas pintorescas que lo siguieron a lo largo de su carrera. Una de esas historias ocurrió en el icónico Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Lalo estaba en camerinos con los actores Ignacio López Tarso y Joaquín Cordero, cuando un joven tímido se acercó a pedirle un autógrafo. En ese momento, Lalo tenía un vaso de coñac en la mano. Sin pensarlo, se lo entregó al chico para poder firmarle con ambas manos. Al terminar, le devolvió la libreta y le dijo al joven que se quedara también con el vaso. «Gracias», dijo el muchacho, sorprendido, pero agradecido. Solo otro encuentro más que parecía sin importancia. Hasta años después. Cuando Lalo regresó al Blanquita años más tarde, la dueña del teatro, Margu, se le acercó con un mensaje. Juan Gabriel quería que Lalo lo presentara en un concierto en Guadalajara. El cantante le ofrecía 25,000 pesos por el honor. En la Plaza de Toros El Progreso, a reventar, Lalo saludó a Juan Gabriel en los pasillos antes del show. Curioso, le preguntó por qué había insistido en él específicamente. Juan Gabriel sonrió y le dijo: «Para pagarte aquel vaso de coñac que me diste hace años». Lalo quedó en shock. Había sido él. No se habían vuelto a ver desde aquella noche en el teatro, pero Juan Gabriel jamás lo había olvidado. Con el tiempo, el talento único de Lalo lo llevó a vivir otros momentos memorables. En una ocasión, mientras se hospedaba en un hotel, una recepcionista lo confundió con Marcel Marceau, el famoso mimo francés. Fue un divertido caso de identidad equivocada, pero también un sutil reconocimiento del nivel artístico que Lalo había alcanzado. Durante su larga carrera, Lalo no solo brilló por sus actuaciones, sino por su apoyo a nuevas generaciones de artistas. Le dio a un joven Adrián Uribe su primera oportunidad sobre el escenario. Hoy en día, Uribe lo recuerda como un mentor y amigo entrañable. Lalo también dejó huella en el cine mientras filmaba una de sus primeras películas, estrenada el 14 de julio de 1966, junto a estrellas como David Reynoso, Lola Beltrán, Julissa, Fernando Luján, Juan Ferrara y Ramón Valdés. Muchas de sus escenas tuvieron que ser recortadas, no porque no fuera bueno, sino porque era demasiado gracioso. Sus gestos y expresiones faciales hacían reír a los compañeros y arruinaban las tomas. Pero la película que verdaderamente lo catapultó al estrellato
llegó en 1972 con la comedia Bikinis y Rock. Compartió pantalla con algunos de los nombres más grandes de la época: Manuel el Loco Valdés, Olga Briskin, Verónica Castro, Ricardo Cortés, Paul Ortín, Sonia Aguilar y Arturo Cobo. Para Lalo el Mimo, la cinta Bikinis y Rock no fue solo otro papel, fue, como él mismo decía, su verdadera presentación ante el cine mexicano. Una película maravillosa. Me dieron un papel estelar, recordaba. Ese éxito le abrió nuevas puertas y pronto actuaba en una oleada de filmes que definirían más tarde el cine de comedia sexy en México. Y no solo actuó en esas películas, también las llevó al escenario, trabajando bajo la dirección del legendario Rafael Banquels. Una obra en particular, llena de música, humor y un elenco talentoso de actrices, se presentó más de 400 veces y atrajo la atención creciente de productores de cine. En los camerinos el equipo bromeaba: «Avíennos si llega Calderón». Se referían a Guillermo Calderón, uno de los productores más influyentes del cine mexicano. Y un día llegó. En cuanto se supo que Calderón estaba en la audiencia, la emoción se apoderó del elenco. Lalo dio todo de sí en la función. Calderón lo observaba con atención desde la cuarta fila. Al terminar la obra, lo invitó a cenar al restaurante Kinneret para hablar sobre lo que había visto. Durante la cena, Calderón fue claro: «Me encantó. Estuviste maravilloso. Te quiero en la versión cinematográfica». Esa película se convirtió en Bellas de Noche, dirigida por Miguel M. Delgado y estrenada en 1975. Es ampliamente considerada como la cinta que inauguró la época dorada del cine de ficheras en México. A Lalo le asignaron un papel protagónico, junto a estrellas como Sasha Montenegro, Jorge Rivero, Leticia Perdigón, Carmen Salinas y Rosa Carmina. A pesar del carácter sugerente del género, Lalo siempre abordó su trabajo y a sus compañeras de reparto con profesionalismo y profundo respeto. A menudo hablaba con admiración de las actrices con las que trabajó. Sasha Montenegro es una mujer encantadora. También lo son Diana Torres, Norma Lazareno, Ana Luisa Pelufo, tantas otras hermosas y talentosas. Aunque esas películas solían incluir desnudos, Lalo siempre defendía la dignidad de sus colegas. Sí, se desnudaban, pero no eran mujeres de vida fácil, explicaba. Eran actrices profesionales y siempre había 40 personas en el set. Camarógrafos, técnicos de iluminación, sonido, utileros. Nunca era como la gente se lo imagina, si acaso era vergonzoso. Fue durante esos años que Lalo creó su frase icónica: «¿Qué pasó? ¿Qué pasó?», una línea que el público asociaría con su carisma cómico. En lo personal, Lalo el Mimo se casó con Mary Carmen Reséndiz, una actriz conocida por sus papeles en las populares comedias sexys de los años 70 y 80. También se había destacado como modelo, apareciendo con frecuencia en revistas y fotonovelas. Se conocieron en el Teatro Blanquita, un lugar donde tantas etapas de la vida de Lalo, personales y profesionales, parecían cruzarse. Lalo recordaba que el día de su boda seguía trabajando. Se casó entre funciones, prueba de su dedicación al escenario y de las exigencias de su carrera. Su matrimonio duró 24 años y juntos tuvieron una hija. Con el tiempo, sin embargo, la relación se fue desgastando. El amor que los unía se desvaneció y, aunque eventualmente se separaron, nunca se divorciaron legalmente. Lalo, quizás por lealtad o desilusión, nunca volvió a casarse ni a tener una relación seria. «Ella ya tiene su pareja», diría más tarde con tranquila aceptación. «Está bien, no hay problema». Entre todas las mujeres con las que trabajó, Lalo tuvo una química en pantalla especialmente cercana con Sasha Montenegro, una de las actrices más icónicas del cine de comedia sexy en México. Actuaron juntos en varias películas exitosas como Bellas de Noche y Oye, Salomé. Recordaba a esta última con especial cariño, pues interpretaron a una pareja romántica con algunas escenas subidas de tono, pero como siempre,
Lalo fue profundamente respetuoso con sus compañeras, sobre todo con Sasha, debido a la amistad de ella con su esposa, Mary Carmen. Su conexión trascendió los sets de filmación. Ambas parejas se volvieron amigas cercanas y solían reunirse, donde la familia y la amistad eran lo más importante. Fue en esas reuniones donde Lalo conoció al expresidente José López Portillo, quien vivía con Sasha en el Cerro del Perro, una lujosa propiedad que más tarde sería centro de polémica pública. Tras la muerte de Portillo, Sasha heredó la residencia, lo que aparentemente provocó tensiones con los hijos del expresidente. Lalo recordaba vívidamente aquellas visitas. Contaba cómo el presidente Portillo, que sufría problemas en la columna, nunca se sentaba en sillas. En su lugar se acomodaba en el suelo, recargando la espalda en un sillón. Los niños corrían a su alrededor, a veces saltando sobre él sin saber quién era. Todos le teníamos un poco de lástima, decía Lalo, porque era el presidente de la República. Después de que Sasha se casó con López Portillo, Lalo solo la vio 2 veces más. Sus caminos se separaron. Según Lalo, Sasha se retiró de la vida pública, especialmente tras alejarse de sus hijos. Estos habrían recibido una compensación de 500 millones de pesos y ella desapareció un tiempo tomándose unas largas vacaciones. Después de eso, Lalo perdió completamente el contacto con ella. Mirando hacia atrás, Lalo sentía que se retiró en el momento justo, como solía decir, citando a la reina Isabel. Uno debe saber cuándo irse. Con el paso del tiempo, muchos se han preguntado si Lalo el Mimo, habiendo trabajado con tantas actrices glamurosas, muchas veces vestidas con poco más que una sonrisa, alguna vez se sintió tentado o incómodo en ese entorno. Después de todo, participó en más de 143 películas que mezclaban erotismo y comedia, un género que dominó el cine mexicano durante décadas. Pero Lalo siempre fue cuidadoso de proteger tanto su reputación como sus principios. Solía decir que nunca fue irrespetuoso con sus compañeras, sin importar el género de la película o el vestuario que llevaran. En todos sus años en los sets, jamás recibió una sola queja sobre su comportamiento. Y no fue el único. Actores legendarios de la comedia como Alfonso Sayas, Eduardo El Caballo Rojas, Luis de Alba y Rafael Inclán compartían un sentido de camaradería y respeto mutuo. El ambiente detrás de cámaras era mucho más profesional de lo que muchos imaginaban. Coincidía con El Caballo Rojas en un punto clave. Llamar a esas películas ficheras era injusto. Las actrices no eran ficheras, eran intérpretes talentosas que desempeñaban papeles en producciones frecuentemente malinterpretadas, y lo hacían con profesionalismo y dignidad. Lalo, por supuesto, hizo mucho más que actuar. A lo largo de más de 3 décadas, construyó una carrera multifacética. Escribió, dirigió, cantó, bailó, produjo y adaptó. Se presentó en todo tipo de espacios, desde los teatros más prestigiosos de México hasta lugares modestos, guardillas, kioscos, caravanas, incluso arenas al aire libre. La lección clave tras tantos años: disciplina, humildad, profesionalismo. Eso era lo que se necesitaba para sobrevivir en un mundo que lo exigía todo y prometía muy poco a cambio. Lalo nunca dijo tenerlo todo, no perseguía la riqueza, pero llevó una vida rica sin ser rico, una vida llena de viajes, anécdotas, amistades y la rara dicha de ser reconocido por su talento. Recibió numerosos homenajes a lo largo de su carrera, y en 1990 se le otorgó la Medalla Virginia Fábregas por 25 años de dedicación artística. Durante mucho tiempo, la salud de Lalo fue tan fuerte como su espíritu, pero con los años, inevitablemente comenzó a deteriorarse. Aún así, seguía siendo optimista y agradecido. «Cuenten conmigo mientras pueda», dijo una vez. Como dice Dios, hasta aquí, y cuando llegue ese momento me detendré. El silencio. Tras el humor en enero de 2010, Lalo el Mimo enfrentó una de las crisis de salud más difíciles de su vida.
Su hija, Mari Carmen Peña, anunció públicamente que había sido hospitalizado en estado delicado debido a complicaciones por úlceras y que requería cirugía y una transfusión de sangre. Hizo un llamado urgente al público solicitando donadores de tipo B positivo para ayudar a su padre. En ese momento, Lalo seguía trabajando activamente, interpretando a Vicente Chávez en la exitosa telenovela Hasta que el dinero nos separe, producida por Emilio La Rosa. Pero tras bambalinas, su salud llevaba meses deteriorándose. El año anterior, en abril de 2009, ya había sido hospitalizado por problemas similares de úlceras. En agosto, se sometió a una cirugía de corazón, lo que lo obligó a alejarse temporalmente de la telenovela una vez más. Entre los comediantes de su generación, Lalo se había convertido en el más longevo aún en pie, mientras que su colega de toda la vida, Rafael Inclán, entonces de 81 años, era irónicamente considerado el más joven. Para noviembre de 2015, Lalo regresó al hospital, esta vez en cuidados intensivos en una clínica de la colonia Roma, recuperándose de otra úlcera reventada. Los problemas de salud seguían acumulándose, pero el verdadero golpe llegaría en los años siguientes. En 2019, Lalo compartió una verdad desgarradora con el público. Llevaba años sin poder conseguir trabajo. A pesar de contar con un representante que intentaba conseguirle papeles, simplemente no había oportunidades. Sobrevivía con modestas regalías de antiguos programas y películas, pero no eran suficientes para vivir con comodidad. Peor aún, fue víctima de un fraude bancario. Le clonaron la tarjeta y con ella perdió todos sus ahorros que representaban 70 años de esfuerzo en el mundo del espectáculo. Lalo explicó que había cuidado esa tarjeta como un tesoro, sabiendo lo que significaba, solo para que fuera vaciada por criminales. Acudió al banco en busca de ayuda, pero no encontró apoyo real. Solo me traían de un lado a otro hasta que me rendí, dijo con frustración. A eso se sumaba otro problema. Lalo había estado viviendo en silencio, con diabetes durante más de una década. La enfermedad, junto con el dolor crónico y el desgaste físico acumulado, comenzó a limitar lo que podía hacer. En marzo de 2022, dio una rara entrevista en la que reveló que su salud ya no le permitía seguir actuando. Después de casi 4 décadas trabajando en telenovelas y con Televisa, la carrera de Lalo el Mimo se detuvo por completo durante la pandemia de 2020. Por primera vez en años, no recibió ninguna oferta, ni una sola llamada, ni siquiera para un cameo. No fue solo la pandemia, explicó. Era el síntoma de algo más profundo. Lalo habló con franqueza sobre la discriminación por edad en la industria del entretenimiento. Los actores mayores, dijo, ya no eran tomados en serio por los productores. Algunas casas productoras incluso comenzaron a contratar actores jóvenes y maquillarlos como ancianos solo para evitar contratar a veteranos que habían dedicado su vida al oficio. «Te desechan como basura», dijo con amargura, señalando programas que alguna vez fueron populares, como Humores, los comediantes, que ya no daban espacio a los talentos envejecidos. Al mismo tiempo, Lalo enfrentaba una batalla legal para recuperar los ahorros que le habían robado años atrás tras la clonación de su tarjeta bancaria. Era dinero que había ganado durante toda una vida de trabajo, ahora perdido sin justicia alguna. Con su salud deteriorándose, Lalo finalmente tomó la difícil decisión de alejarse por completo de la actuación. Permanecería detrás de cámaras, dirigiendo cuando su cuerpo se lo permitiera. Pero el dolor crónico y los crecientes problemas médicos le estaban pasando factura y ya no quería ser visto con lástima. Una de sus últimas apariciones públicas fue al lado de su querida amiga, la fallecida Carmen Salinas. Recordarla lo hizo quebrar en llanto frente a las cámaras. Con la voz entrecortada, dijo, «No le tengo miedo a dejar de existir». Para entonces, Lalo ya había finalizado su testamento, aceptando con calma que el final llegaría, como ocurre con todos. En febrero de 2025, Lalo el Mimo sufrió un accidente grave que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia a sus 89 años.
Según la periodista Angélica Palacios, el accidente ocurrió el 26 de febrero mientras Lalo se encontraba en el baño de su casa. Al parecer, resbaló y cayó, lo que provocó una fractura de cadera, una lesión particularmente peligrosa dada su edad y su historial de complicaciones médicas. La noticia se difundió rápidamente en el mundo del espectáculo, generando preocupación y muestras de apoyo por parte de fanáticos y colegas. Su hija, Mari Carmen de la Peña, quien vive con él y ha sido su principal cuidadora, actuó de inmediato. Llamó a los servicios de emergencia y acompañó a su padre al hospital. Inicialmente, los médicos habían programado la cirugía para el viernes 28 de febrero, pero debido a la gravedad de la fractura, el equipo médico adelantó el procedimiento al jueves 27 con la esperanza de evitar mayores complicaciones. Mari Carmen confirmó el cambio de fecha a través de una emotiva publicación en Instagram escribiendo: «Familia, mi amado padre Lalo, el mimo, está hospitalizado con una fractura de cadera. Mañana jueves será operado. Gracias por su amor y oraciones. Gracias». Ahora Lalo el mimo se está recuperando de una cirugía de cadera y, a pesar del dolor, está decidido a volver al centro de atención. Durante casi 7 décadas, construyó una de las carreras más memorables del entretenimiento mexicano, abarcando cine, teatro y televisión. Hoy, aunque los desafíos de salud se acumulan, su espíritu permanece inquebrantable. Ha sido un comienzo de año difícil, admitió. Cuando estás acostumbrado a caminar y de repente duele, cuando cada paso es lento y complicado, te desgasta. Lalo describió su rutina de fisioterapia con una mezcla de humor y sinceridad. Me hacen caminar, hacer ejercicios y de pronto vuelve a doler. Mi piel ahora está tan delicada como papel de China. Tengo 89 años. No es fácil. Reveló que los médicos le insertaron un clavo metálico de 18 centímetros para estabilizar la cadera y que la recuperación ha sido lenta, especialmente a su edad. Aún así, su actitud positiva y determinación han ayudado a acelerar el proceso. Para un hombre que ha pasado toda su vida frente a las cámaras o al público, alejarse de los escenarios no ha sido fácil. Por eso, cada oportunidad que se le presenta ahora tiene un valor inmenso. Estoy agradecido con los productores que todavía me llaman, dijo durante la grabación de un segmento para de película. Me aguantan, me dejan hacer lo que puedo. Ya no escucho bien, no veo bien, estoy hecho un desastre, pero todavía conservan la imagen de quien fui. Lalo también habló de su legado, particularmente de su papel en el tan debatido género del cine de ficheras, un pilar de la cultura popular mexicana de los años 70 y 80. Aunque algunos críticos desprecian ese tipo de cine, Lalo lo abraza como una parte vital de su carrera. Estoy orgulloso de haber sido parte de eso. Esas películas me dieron de comer, dijo con convicción. Nunca hablaré mal de mi trabajo. Víctor Manuel Castro, el Güero, escribió muchas de esas historias y creía que tenía razón. Había algo mágico en esa mezcla de sensualidad, belleza y humor prohibido. Funcionaba. En total, Lalo ha actuado en más de 135 películas, 60 obras de teatro y trabajado en todos los géneros, de la comedia al drama, incluso en plazas de toros y caravanas. Ha escrito, dirigido, producido e incluso publicado novelas. No creo haber dejado nada pendiente, reflexionó. Nací cómico y moriré cómico. Sin embargo, entre tantas risas, hay una tristeza inconfundible. Con los años, Lalo ha visto partir a casi todos sus amigos más cercanos y compañeros comediantes. Lo que más duele es no ver más a mis amigos, dijo en voz baja. Los extraño muchísimo. Aún tengo a Rafael Inclán y a Sergio Corona, pero los demás ya no están. El otro día estaba viendo una de nuestras películas con Resortes y me di cuenta, éramos 11 en ese filme. Todos han muerto. Incluso Amparito Arosamena, Chato Padilla, Chóforo. Ya no queda nadie.
A lo largo de todo, la constante en la vida de Lalo ha sido su hija, Mari Carmen. Su apoyo incondicional lo ha sostenido durante la enfermedad y la recuperación. Ella es un ángel, dijo con emoción. Mi Santa Catarinita de la Ayuda Perpetua ha sacrificado su propia carrera para cuidarme. Me ayuda a caminar, me lleva al baño, me cocina. Siempre está ahí. Ahora, mientras se recupera poco a poco y sueña con volver a trabajar, Lalo espera que los reflectores no solo lo iluminen a él, sino también a la mujer que ha estado a su lado. Quiero que ella también trabaje en este medio que tanto ama. Se lo merece. Para Lalo el mimo, el telón puede estar más bajo, pero aún no ha caído. No todavía. La historia de Lalo el mimo es un testimonio de resiliencia y pasión inquebrantable. ¿Qué te parece la dedicación de su hija y su persistente sentido del humor a pesar de las adversidades? Déjanos tu opinión en los comentarios.